historias breves de todos los estados de la República. Cedo pues la palabra al doctor Félix Báez Jorge, doctor en Historia Contemporánea, antropólogo social por la Universidad Veracruzana. Él, muchos de ustedes lo conocen, tiene una enorme producción en el campo y en el terreno de la investigación antropológica, y desde luego ha participado en muchos foros internacionales, foros nacionales, ha impartido cátedra en diversas instituciones, como en la Universidad de la Sapiencia y en algunas otras, de tal forma que tiene una trayectoria enorme y es investigador nacional nivel 3. Así es que, si ya tomó un poco de aire. Bueno, en una ciudad como la que vivimos hoy, pues el tráfico, ya ven ustedes cómo se pone. Muchas gracias, mi estimado maestro Guillermo Zúñiga, señor doctor Velasco Toro, doctora Blázquez, Giovanna, gracias a todos. Voy a tratar de hilvanar algunas ideas en torno a este excelente libro, que ojalá pueda tener la cobertura de divulgación necesaria para que, sobre todo los jóvenes de Veracruz, puedan conocerlo. ¿Cuál es el compromiso que tenemos del México que vivimos? ¿Cuál es la comprensión de este país? ¿Cuáles son las claves históricas que explican la configuración del mundo mesoamericano, el periodo colonial, el proceso de la independencia y la reforma, el movimiento revolucionario de 1910 y los perfiles sombríos del primer decenio de este siglo? La colección de historias breves, auspiciada por el Fideicomiso Historia de las Américas, que preside la doctora Alicia Hernández, se propone examinar estas y otras muchas interrogantes en la perspectiva de las 31 entidades del país. Este es un esfuerzo singular que marca la publicación de este libro, coeditado por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. En Veracruz, Historia Breve, se conjuga la reconocida experiencia en la investigación historiográfica de José Velasco Toro y Carmen Blázquez Domínguez. Se suma a ellos la contribución valiosa de Giovanna Celaya Hernández. El resultado es una sobresaliente obra de divulgación organizada en 9 capítulos, que a partir del contexto geográfico del territorio veracruzano revisa a vuelapluma puntos axiales de nuestro complejo devenir histórico. De la milenaria civilización olmeca a los temas del Veracruz contemporáneo, incluyendo comentarios generales sobre la conquista, la colonización y la formación de la Nueva España, el siglo XVIII de la hegemonía borbónica, la insurgencia independentista y la construcción del Estado con la disputa entre centralistas y federalistas como el telón de fondo, además del régimen liberal y la restauración republicana, para arribar finalmente al movimiento revolucionario en su instancia de institucionalización y en su momento político cimero durante el cardenismo. En fin, se trata de una mirada de larga duración que privilegia el horizonte más que las variables particulares, tal como corresponde a un libro destinado al gran público, planeado ciertamente y escrito con esmero. Todo un reto significa resumir decenas de centurias trasvasadas por la historia en un texto de aproximadamente 320 páginas. Solventar este reto precisa de conocimientos pertinentes, manejo de las fuentes bibliográficas, equilibrio en las observaciones vertidas en torno a personajes y acontecimientos y precisión analítica al analizar los sucesos seleccionados como objeto de estudio.
Aquí vale la pena recordar que toda reflexión histórica es a fin de cuentas selectiva y esquemática. Más aún cuando la densidad y volumen de los datos son abrumadores, como en este caso. Blázquez Domínguez escribió los capítulos Indígenas y Españoles, fusión de dos culturas, y de la Revolución de 1910 a la presidencia de Lázaro Cárdenas. Celaya Mandés preparó la geografía veracruzana, el Veracruz borbónico, la insurgencia y la formación del Estado, y un muy sugerente apéndice, Veracruz, imágenes en su historia, con la colaboración de Laura Villanueva y Miriam Teodoro González. A Velasco Toro le correspondió escribir los apartados, las raíces ancestrales y temas del Veracruz contemporáneo. La bibliografía comentada que se incluye al final del texto fue preparada conjuntamente. Debo decir a ustedes que los ensayos se enlazan de manera magistral, manteniendo el sello analítico de cada uno de los autores. Desde luego, Veracruz, historia breve, no pretende establecer juicios canónicos. Lo aplaudimos, porque las obras con tal pretensión mueren anticipadamente. Los libros viven cuando consiguen motivar interrogantes, formulaciones críticas, debates y respuestas diferentes a las que están escritas en sus páginas. Una aguda observación de Humberto Eco resume lo antes expresado. Lo cito: los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino para que los analicemos. Esto significa que cuando nos acercamos a su contenido, no debemos preguntarnos qué dicen, sino qué han querido decir. En otras palabras, este notable humanista nos convoca a exorcizarnos de los libros que pretenden establecer fórmulas rígidas, hegemónicas. La orientación teórica y metodológica de Veracruz, historia breve, se aleja del empirismo que caracteriza las tendencias historiográficas neopositivistas. Sus planteamientos corresponden a la perspectiva de la historia, ciencias sociales, lo cual implica trascender la simple narración de los acontecimientos, a fin de integrar reflexiones en torno a los procesos, sus condicionamientos estructurales y los fenómenos de coyuntura que les son inherentes. La mirada transdisciplinaria fundamenta necesariamente esta postura cognoscitiva. La riqueza y complejidad temática que caracteriza a Veracruz, historia breve, precisa de una reseña puntual que no es posible intentar en estas páginas apresuradas. Los comentarios que formulo a continuación habrán de entenderse como sugerencias acaso útiles para una segunda edición, considerando que los 1000 ejemplares editados pronto habrán de agotarse, sobre todo si el texto, como es de esperarse, se utiliza como material de consulta en los niveles de enseñanza media superior y teniendo en cuenta el interés que despertará en distintos sectores sociales. Si bien en el capítulo Las raíces ancestrales, la influencia teotihuacana es señalada en relación con los llamados epi-olmecas y con los totonacos del Tajín, así como el dominio militar que los mexicas ejercieron durante el posclásico en la Huasteca y en el Totonacapan, es mencionado con pertinencia. No se aborda, sin embargo, con mayor detalle, la enorme importancia que los pueblos de habla náhuatl tuvieron en el territorio de lo que hoy es la entidad veracruzana. Su notable influencia cultural ha sido documentada por la arqueología, la lingüística, la epigrafía y por diferentes fuentes documentales de matriz popular. El tema refiere a la llegada de los primeros grupos de habla náhuatl, que está ligada a la expansión de los teotihuacanos hacia el año 700 de nuestra era, lo cual propició la primera fractura de los pueblos pertenecientes al complejo Zoque Mije Popoluca, por cierto, ausente en el texto.
que habitaron las tierras sureñas. La nahuatización de esta región se concretó durante el llamado periodo posclásico, de acuerdo con las investigaciones de Antonio García de León y de Bárbara Dahlgren. En su formidable estudio sobre los pobladores de Papaloapan, don Gonzalo Aguirre Beltrán evidencia que en los pueblos de habla náhuatl ya estaban asentados en el Bajo Papaloapan hacia el siglo X de nuestra era, es decir, centurias antes de que los mexicas ocuparan el Valle de México. Por otra parte, la historia tolteca chichimeca, estudiada profusamente por Porquillo, indica que a partir del siglo XII y hasta la centuria XVI, los nonoalcas sojuzgaron a la población de habla náhuatl que habitaba la serranía de Zongolica. Estas referencias esquemáticas dan cuenta de la importancia de la población de habla náhuatl en la configuración cultural prehispánica y motiva la sugerencia de modificar la aseveración relativa a que durante la conquista las tierras veracruzanas, cito, solamente eran habitadas por huastecos, totonacas y popolocas. En el mismo tenor, estimo que el contenido de este capítulo se enriquecería incorporándole la valiosa información y reflexiones que Aguirre Beltrán presenta en su obra El señorío de Paustosco, libro clásico sobre las luchas agrarias durante el virreinato, al que Silvio Zavala consideró sagaz y viva requisitoria contra la colonización española. Por su indiscutible importancia, este libro debió incluirse en la bibliografía comentada que se presenta al final del texto. Las páginas dedicadas a la formación del Estado de Veracruz evidencian un meticuloso análisis de la temática. Si bien considero que las líneas dedicadas a la actuación de las logias masónicas en la escena política alcanzarían mayor hondura si examinaran el apoyo que el presidente Guadalupe Victoria brindara a los masones cubanos residentes en México, los cuales integraban la Junta Promotora de la Libertad Cubana. Este valioso auxilio, que pinta de cuerpo entero al insurgente orientado a la liberación americana más allá de las fronteras nacionales, incluyó la recolección de fondos en la capital del país, en Puebla, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Yucatán y aquí mismo en Veracruz. El manifiesto interés del primer presidente de México por liberar a Cuba del Imperio Español llevó a la integración en Jalapa el 8 de junio de 1824 de la Gran Legión del Águila Negra, en el seno de la logia yorquina, encabezada por el propio Guadalupe Victoria y presidida en su ausencia por el primer socio, Simón de Chávez. Es de interés señalar que esta formidable información, poco trabajada por cierto, pertenece al archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una beta sobre la cual se puede abundar y tal vez motivaría un estudio específico. En octubre de 1825, el propio Guadalupe Victoria presentó al Senado de la República un documento en el cual se establecían las bases sobre las cuales se realizaría una expedición armada para apoyar la insurgencia cubana. En el capítulo dedicado a la Revolución de 1910 y al cardenismo, los planteamientos vertidos en torno a los acontecimientos respectivos se tejen a partir de un amplio conocimiento de las fuentes y una equilibrada perspectiva analítica. Sin embargo, únicamente se incluye una brevísima mención al conflicto suscitado entre la Iglesia Católica y el gobierno de Veracruz, el cual tendría en Rafael Guízar y Valencia y en Adalberto Tejeda a sus principales protagonistas. Como sabemos, este complejo enfrentamiento político que escindió a la sociedad veracruzana ha sido referido por Jean Meyer en sus célebres pesquisas sobre la guerra cristera y estudiado a profundidad por Williman, Falcón y García, Barradas y el de la Voz.
Abordajes diversos, por cierto, no mencionados en la bibliografía comentada, que podrían utilizarse para la redacción de un comentario necesario e imprescindible en un libro de divulgación como Veracruz, Historia Breve. ¿Acaso la única lectura sobre el tema a la que miles de veracruzanos tendrán acceso? En las 57 páginas dedicadas a los temas del Veracruz contemporáneo, el lector hallará sugerentes planteamientos y valiosas interpretaciones en relación a los movimientos sociales campesinos, la educación rural y superior, la Universidad Veracruzana, las expresiones culturales y los perfiles políticos de la entidad. Destaco la perspectiva crítica con la que se examinan los resultados de la reforma agraria en la entidad y las secuelas políticas de la represión antiagrarista instrumentadas por las Guardias Blancas, brazo armado de los terratenientes, cuya expresión más funesta fue la Mano Negra, grupo criminal liderado por Manuel Parra, que atemorizara a los ejidatarios de la región de Naurinco, Alto Lucero, Quilotepec y Jalapa durante la década de los 30 y principios de los años 40. Sin ambajes y con claridad, Velasco Toro anota en el texto, cito: Parra mantuvo fuertes lazos con los gobernadores Gonzalo Vázquez Vega y Jorge Cerdán, quienes no escatimaron esfuerzos para visitarlo en su hacienda de Almolonga. El propio Heriberto Jara, cuando comandaba la 26ª Zona Militar en 1935, frecuentaba también ese lugar y estrechó amistad con Manuel y Maximino Ávila Camacho. El segundo, con fuertes intereses comerciales y terratenientes en la Sierra Norte de Puebla, inclusive en la región de Jalacingo, donde reprimió y asesinó a líderes agraristas. Fin de la cita. Habrá que sumar a esta selecta nómina de políticos ligados al imperio del terror establecido por la Mano Negra el nombre del arzobispo de Veracruz, Manuel Pío López Estrada, según lo documenta Santoyo en su acucioso estudio La Mano Negra, Poder Regional y Estado en México, Veracruz, 1928-1943. Obra también ausente en la bibliografía comentada. En efecto, los tortuosos caminos del poder son oscuros e infinitos. Se indica en las páginas de este revelador capítulo, comillas, que no hay datos precisos, pero en algunas fuentes de la época se denunció que durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y la gubernatura de Jorge Cerdán fueron reportados más de 2,000 personas asesinadas y se calcula que a lo largo de 10 años pudieron ser más de 40,000 los muertos a manos de las fuerzas de Parra. Fin de la cita. Se observa en el capítulo en comento que la presencia de las Guardias Blancas en Veracruz se prolongaría hasta la década de los años 70, recordando que en 1975 fueron asesinados campesinos en La Palmilla, Tlapacoyan, Soledad de Doblado, Jicaltepec y Buenos Aires. Crímenes vinculados al despojo agrario que evidencia, comillas, la supervivencia de estructuras opuestas a la reforma agraria y a la carencia de una política agropecuaria para promover el desarrollo sostenido del medio rural. La riqueza informativa concentrada en este capítulo precisaría de una reseña específica, tarea que desde luego va más allá de este apunte. Me limito a señalar algunos aspectos relativos a lo expresado en torno a la Universidad Veracruzana. Aguda perspectiva analítica que evidencia la necesidad de crear un centro de estudios orientado al examen exhaustivo de nuestra máxima casa de estudios en sus vertientes histórico-económica, sociopolítica, administrativa y de creación y difusión cultural. Esta reflexión sistemática, dirigida a establecer planes institucionales más allá del pragmatismo y de los golpes de timón, debería orientarse con fines evaluativos y de planeación. Una visión crítica y prospectiva del desarrollo de la Universidad Veracruzana
es urgente cuando han transcurrido 62 años de su fundación. En el orden de ideas expuesto, hubiese sido de interés consignar la problemática y logros de las 3 últimas gestiones rectorales, encabezadas por Emilio Gidi Villarreal, Víctor Arredondo Álvarez y Raúl Aira Robillo, prolongando así la línea del tiempo hasta nuestros días, tal como se proyecta al referirse al Instituto Veracruzano de Educación Superior. Por cuanto hace a las manifestaciones culturales y el desarrollo interinstitucional en tal sentido, que se liga en gran medida a la gestión de Roberto Bravo Garzón, mucho habría que decir respecto a las claves analíticas formuladas en el texto. Seguramente habrá ocasión propicia para hacerlo. Destaco, por último, las sugerentes y agudas opiniones expresadas respecto a los perfiles políticos veracruzanos. Óptica crítica que presenta el panorama electoral veracruzano, destacando las elevadas tasas de abstencionismo que en la elección del gobernador del 2010 alcanzó más del 50%. Cito comillas: desde 1980, los electores veracruzanos participantes no superaron el 60%, y fue precisamente la elección de 2010 la que registró el porcentaje más bajo. Cifras que corresponden, por cierto, al estándar nacional, son alarmantes y que refieren a los fondos todavía no suficientemente explorados de lo que el genial José Revueltas llamó una democracia bárbara. Los libros que trascienden son aquellos que se abren con curiosidad y se cierran con la certeza de que en sus páginas se han abrevado conocimientos y dudas, orientadas a construir nuevas ópticas para la comprensión de los hechos y para ensayar nuevos debates. Este es el caso de Veracruz Historia Breve, por lo cual felicito a sus autores de la manera más honesta y efusiva. Muchas gracias.